Bueno, saludamos a la señora Gissi y a la señora Alemano. Hola, soy Gissi, señor Ale. Vamos a estudiar qué materia. Ambiente aeroterrestres y acuáticos. ¿Qué es de qué materia? De ciencias naturales. De ciencias naturales, que se viene la evaluación, ya como nos informaron que vamos a tener que conectarnos para la información. Entonces, ¿qué dijiste? Vamos a estudiar ambientes, que tenemos ambientes aeroterrestres, pero el ambiente que vamos a estudiar hoy, que es lo que estamos viendo en ciencias naturales, ¿cuáles son los ambientes que estamos estudiando? Acuáticos. ¿Cómo? Acuáticos. Los ambientes acuáticos. Los ambientes acuáticos, estuvimos armando aquí un cuadrito que se clasifican en ¿cómo? En oceánico continental. Muy bien. ¿Y cómo aparece el ser humano en el ambiente acuático? Como modificador. ¿Cómo qué? Como humano modificador. Claro, el humano aparece como modificador. Dentro del ambiente acuático, la señora Gissi nos ha enseñado ¿qué cosa? Que tenemos dos tipos de ambientes. ¿Cuáles son esos ambientes acuáticos? Ambiente dulce acuícola y ambiente de transición. Claro, muy bien. Ambiente dulce acuícola y ambiente de transición. Y dentro del ambiente acuático, de los ambientes acuáticos, habla, y ya vamos a hablar un poco más del tema ¿de qué? La biodiversidad. ¿De qué? Biodiversidad. Muy bien. Y la biodiversidad, que genera ¿qué cosa? Adaptaciones. Adaptaciones. ¿Y ahí qué punto nos destaca la seña? Respiración, alimentación, locomoción. Bueno, muy bien. Vamos a ver acá qué es lo que dice. Anda leyendo la primera parte de eso mientras yo voy borrando. En voz alta. Características de los ambientes acuáticos. La mayor parte del planeta Tierra está cubierta por agua que forma ambientes acuáticos muy diversos. Estos ambientes tienen algunas características que los diferencian entre sí respecto de los ambientes aeroterrestres. Temperatura. En los ambientes acuáticos la temperatura se mantiene más o menos constante a lo largo del día, mientras que en los aeroterrestres suelen variar entre el día y la noche. Además, la temperatura disminuye donde aumenta la profundidad del agua. Los ambientes acuáticos incluyen los de agua salada, océanos y mares, y los de agua dulce, ríos, arroyos, lagos y lagunas. Las condiciones de luz, temperatura, presión, oxígeno, turbidez y salinidad varían en cada uno de ellos. Estas variables determinan qué tipo de organismos pueden vivir en cada ambiente. Los ambientes de agua dulce suelen ser más turbios que los de agua salada. La turbidez puede darse por partículas en el agua, por ejemplo, de tierra, por algas o por residuos. Nuestra Constitución Nacional establece que todos los habitantes tenemos derecho a un ambiente sano que sea apto para el desarrollo humano. Los ambientes nos brindan servicios, algunos de ellos son productos como el agua potable y los alimentos, y otros están relacionados con la autorregulación de los ambientes y su disfrute. Esto influye en el bienestar y la salud física y emocional de las personas, y esto es posible si los ambientes se mantienen sanos. Por este motivo debemos preservarlos. Presión. La presión que hace el agua sobre los organismos acuáticos es mayor que hace el aire sobre los aeroterrestres. A su vez, esta presión aumenta cuanto mayor es la profundidad. Oxígeno. En el agua, el oxígeno se encuentra disuelto y menos disponible para los organismos en comparación con los ambientes aeroterrestres, donde este gas, esta es la atmósfera.
La cantidad de oxígeno disuelto disminuye a medida que aumenta la profundidad. Luz. En el mar, la luz solar llega hasta 200 metros de profundidad. Esto limita la zona en la que la mayoría de los seres vivos pueden habitar. En otros ambientes acuáticos, la intensidad de la luz y la profundidad que alcanza depende de la turbidez del agua. Por ejemplo, en la laguna, la luz alcanza unos pocos metros de profundidad. Vamos a repasar un poco lo que vos leíste. Entonces después cuando nos pongamos a estudiar o cuando te pongas a estudiar a ver el video, sabes bien cómo son las cosas. Estamos estudiando los ambientes acuáticos y ahí dentro del ambiente acuático dijimos que podíamos encontrar agua salada y agua dulce. ¿Cuáles son las aguas que podemos encontrar? Agua salada y agua dulce. Bueno, ¿dónde encontramos agua salada? En los océanos y mares. ¿Y dónde encontramos agua dulce? Ríos, arroyos, lagos, lagunas. Muy bien, es decir, mirar, muy bien. Bueno, acá hablamos de la temperatura de los ambientes acuáticos, que es en la primera parte donde vos comenzaste a leer, Manuel Antonio. Y ahí decía que la temperatura es constante. Fíjate vos que nosotros acá, a veces a la mañana nos levantamos con mucho frío, ¿sí? En el ambiente aeroterrestre, que es el que habitamos nosotros, nos levantamos y ¿cómo sabe estar ahora en invierno? Muchísimo frío, ¿sí? Sí. Después cuando empieza a salir el sol, empieza a calentar un poquito. Empezamos a necesitar menos ropa, ¿sí? Porque va cambiando la temperatura. La temperatura es constante en el ambiente acuático, es decir, se mantiene. Es como si nos levantáramos nosotros, tenemos una temperatura siempre igual, prácticamente constante. Pero, a mayor profundidad, es decir, cuanto más abajo se va, ¿qué va pasando con la temperatura? Disminuye donde a profundidad del agua. Claro. Cada vez que bajamos va a ser un poquito más de frío. Más frío, va bajando la temperatura. La temperatura cuanto más alta, más calor. Cuanto más baja, más fría. Es lo mismo que nosotros. Entonces, en el ambiente acuático dice la temperatura es constante. Y disminuye donde aumenta la profundidad del agua. Cuanto más bajo nos vamos, más fría va a estar el agua, ¿sí? Después, por otro lado, veremos eso con respecto al tema de la temperatura. Después el tema de la presión. Hace que la presión que hace el agua sobre los organismos acuáticos es mayor que la que hace el aire sobre los aeroterrestres. A su vez, esta presión aumenta cuanto mayor es la profundidad. Si hay mayor presión, ¿qué dice acá? Temperatura. Y la M, hacémosla mejor. Puse tente. A ver, vamos a escribir bien. Temperatura y presión. Hay que escribir dos palabras más. No me la escribas tan bajo. Oxígeno. Está bien, nada más que mojo para que se vea mejor después. Oxígeno y luz. Mira si ves esto, la seña de lengua. ¿Qué? Esto pusiste la L con mayúscula, la U y la Z, y la L que te viene indicando que tiene que ir más alta para que realmente estemos haciendo. Pero todo mayúscula. Y no, pero tenés que mantener la forma de escritura. Oxígeno. Vas a entender ahí. Si ves la señal de lengua va a decir acá la T, esta está bien, la P también. La O va con mayúscula. Bueno, no importa. La tengo que hacer más grande y en todo voy aplicando lo que voy aprendiendo, porque lo que aprendo lo aplico. Si en otra materia vale igual, porque la lengua está en todas partes. En matemáticas, en historia, en todo está la lengua, que es como nos comunicamos. En lo que nos comunicamos está la lengua. La escritura. Bueno, entonces dijimos la temperatura que ya está. La presión. La presión dice que hace el agua sobre los organismos acuáticos es mayor que la que hace el aire sobre los aeroterrestres. ¿Estamos? Esta presión aumenta cuanto mayor profundidad. ¿Estamos? Después el oxígeno. En el agua, el oxígeno se encuentra disuelto.
y menos disponible para los organismos en comparación con los ambientes aeroterrestres, donde este gas está en la atmósfera. La cantidad de oxígeno disuelto disminuye a medida que aumenta la profundidad. Así como nos vamos para abajo del agua, Menos oxígeno. menos oxígeno. Nos vamos para abajo, ¿qué pasa con la temperatura? Más frío hace. Claro, más frío porque está más baja la temperatura. La luz. En el mar, la luz solar llega hasta los 200 metros de profundidad. Mírame, 200 metros sería como 2 cuadras, por cada cuadra, de acá hasta la esquina, 100 metros cada cuadra. 2 cuadras son 200 metros, o sea, para abajo. En el mar, la luz solar llega hasta 200 metros de profundidad. Esto limita la zona en la que la mayoría de los seres vivos puede habitar. En otros ambientes acuáticos, la intensidad de la luz y la profundidad que alcanza dependen de la turbidez del agua. Por ejemplo, en las lagunas, la luz alcanza unos pocos metros de profundidad. Aparte, las lagunas no son como los mares, tienen menos profundidad. Entonces acá con el tema de la luz pasa lo mismo. La luz alcanza unos pocos metros de profundidad. Estamos hablando de otra cosa. Y acá dijimos algo que vimos recién que habíamos anotado. Los ambientes acuáticos incluyen los de agua salada, a ver si te acuerdas cuáles son. Agua salada y agua dulce. Sí. Agua salada, océanos y mares. ¿Y los de agua dulce? ¿Cuáles eran los de agua dulce? Ríos, arroyos, lagos, lagunas. Muy bien, Lagunas. muy bien. Las condiciones de luz, de temperatura, de presión, de oxígeno, turbidez y salinidad varían en cada uno de ellos. Estas variables determinan qué tipo de organismos pueden vivir en cada ambiente. Es decir, acá lo que nos dice la seño, que dependiendo de cómo es la temperatura, cómo es la presión, cómo es el oxígeno, cómo es la luz, cómo es la turbidez también que hay ahí, no sé si me olvidé, y la salinidad es lo que va a determinar qué organismos, qué seres vivos pueden habitar. Si seamos de acuerdo a lo que estamos hablando acá. Los ambientes de agua dulce, mírame, los ambientes de agua dulce, porque estamos diciendo que tenemos agua dulce y agua salada. Los ambientes de agua dulce suelen ser más turbios que los de agua salada. ¿Cuáles son los más turbios? El agua dulce. Muy bien. Y después dice, la turbidez puede darse por partículas en el agua, por ejemplo de tierra, por algas o por residuos. Ahí está. A ver, préstame atención a estas 3 palabras, 3 cosas. Agua, residuos y... no me acuerdo. Algas, no agua. Algas, partículas de tierra, algas o residuos. ¿Sí? La turbidez puede darse por partículas en el agua, por ejemplo, de tierra, algas o residuos. Eso por un lado. Ya vamos a ir con los ambientes dulceacuícolas. Sé que vas a tener para ver el videito varias veces, muchos minutos, dedicar tiempo para estudiar. No, gracias. Es así, a la ronda. El derecho a un ambiente sano. Esto también lo leíste recién. Atención. Vamos a borrar acá. Anda leyendo a mí, yo voy tomando nota. Paradito, ¿puedes leer parado? A ver, explica. No puedo leer parado. ¿Por qué? Porque me equivoco mucho. Bueno, a ver, dale. No me da ganas de leer parado. Bueno, decime, a ver, dale. ¿Y qué debo leer? Este cuadro del derecho, a ver. El derecho a un ambiente sano. Pero esto yo lo había leído. Pero lo vamos a leer de nuevo si estamos estudiando. Muchas veces mejor. Derecho a un ambiente sano. Para. Derecho a un ambiente sano. Sí, decime. El derecho a un ambiente sano. Nuestra Constitución Nacional establece que todos los habitantes tenemos derecho a un ambiente sano que sea apto para el desarrollo humano. Los ambientes nos brindan servicios. Algunos de ellos son productos como el agua potable y los alimentos, y otros están relacionados con la autorregulación de los ambientes y su disfrute.
Esto influye en el bienestar y salud física y emocional de las personas y esto es posible si los ambientes se mantienen sanos. Por ese motivo debemos preservarlos. Bueno, básicamente acá lo que decimos, el derecho a un ambiente sano, ¿sí? ¿Qué dice la Constitución Nacional para hablar más cortito y aferrarnos a la idea, porque ese texto es un poquito más largo para poder estudiarlo? O después lo vas escuchando varias veces, lo vas a entender mejor. Estoy acá. El derecho a un ambiente sano, de eso habla la Constitución Nacional, que es la madre de las leyes de nuestro país. Entonces dice, ¿por qué es importante tener un ambiente sano? La Constitución Nacional busca a través de sus leyes garantizar que tengamos un ambiente sano, para poder tener un desarrollo humano lo mejor posible, ¿sí? Sí. Y el ambiente sano, ahí hablamos que por ejemplo en esta parte, ¿qué dice? Fíjate vos, en esta parte dice que de agua dulce suelen ser más turbios que los de agua salada, que después de la tierra, los residuos, todas cosas que van, muchas veces esas turbulencias que las podemos ir generando hasta nosotros mismos. Fíjate que cuando la gente va a las playas o vemos las noticias que dicen el río tanto, que está totalmente contaminado, ¿qué hay? Intoxicado. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué contaminación? Porque tiramos botellas, tiramos papeles, comemos... No, nosotros no, pero hablo de la humanidad, de los hombres que habitamos esta tierra. ¿Qué hacemos? Cuando esto basura, al mar. Y es así, se tiran botellas, se comen un paquete de papas fritas, a veces hacen un bollo y tiran ahí. Entonces, para que haya un ambiente sano, también tiene que ver cuánto nosotros contribuimos para que el ambiente esté sano. Y nosotros mismos también haciendo una actividad sustentable, es decir, cuidando el medio ambiente, pensando no solamente en el ingreso de hoy, sino que eso nos permite garantizar para ustedes, vos cuando seas grande y tengas tus hijos, es decir, mis nietos, No voy a mis tener nietos, novia. no, bueno, pero va a haber gente que sí, para la gente que venga en el futuro, entonces tengamos un ambiente sano. Vamos a continuar con mi Manuel Antonio, ahora vamos a hablar de qué ambientes, Manuel Antonio. Dulce acuícola. Muy bien, los ambientes dulceacuícolas. ¿Cuáles son los ambientes dulceacuícolas? ¿Dónde están? Está en la parte continental del planeta. Muy bien, ¿y qué tienen? Tiene menor cantidad de sales que los ambientes marinos. Los ambientes dulceacuícolas, ¿cómo se clasifican, Manuel Antonio? Lóticos y lénticos. Muy bien, en lóticos y lénticos. ¿Qué ejemplos podemos dar de lóticos y qué ejemplos podemos dar de lénticos? Ríos, arroyos fluyen continuamente. ¿Y los otros? Cuerpos de agua quietos, lagos y lagunas. Claro. De los lóticos podemos citar como ejemplo los ríos y los arroyos, como bien dijiste. De los lénticos, los lagos y lagunas. La diferencia que hay acá, que estamos diciendo que estos fluyen continuamente. El río, por ejemplo, uno va a Pampayasta. ¿Qué hay ahí en Pampayasta? Hay río. El río. Y el río, cuando alguien se mete al agua, vos fíjate que siempre la corriente va para aquel lado. Sí. Siempre va para aquel lado la corriente, ¿eh? Y el agua ya viene desde arriba, que viene por el río Calamuchita, que cruza acá, Manuel Antonio. Ah. Ya viene todo el mismo río del río. El río Tercero, que pasa por acá, nos cruza, a nosotros nos cruza, pasa por Pampayasta, y vos fíjate que a veces buscan a personas y dicen que han aparecido en Villa María, en la desgracia que han pasado, o se pierde algo y va la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El agua del río nace desde arriba, viene del río Tercero, cruza por acá por Pampayasta, y va para el lado de Villa María. ¿Qué dice acá? Fluyen continuamente. Sí. Fluyen, van. Y si alguien se mete y no sabe nadar, y aún sabiendo nadar, hay que tener mucho cuidado, porque a veces te lleva, porque el agua está en permanente movimiento, ¿sí? Creo que en Santa Rosa cuando fuimos, yo tiré el pelote y le llevó el agua y fue gustado nadando el saco. Y porque era en la parte baja, en Santa Rosa.
ahí donde estábamos nosotros. Si no, eso no se puede, hay que perder la pelota, más vale. ¿Por qué? Es Porque una pasa- pelota de smoshi. Claro, y aparte otra cosa, que cuando hablamos del tema de los ríos, donde la gente puede ir a veranear, porque estamos hablando de ríos que cruzan que tienen la costanera, así que se convierten en balnearios como Pampayasta, Santa Rosa, donde podemos ir a veranear, todo acá por las sierras, que contamos con ríos, que ya lo hemos estudiado también con la Señor Meche, todos los ríos que tenemos acá en la provincia de Córdoba, por ejemplo, algunos de ellos los conocemos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando uno va a esos lugares, hay algunos que están señalizados. Acá se puede ir, acá no se puede ir. Acá en Villa Casubi también tenemos un lugar que dice prohibido pasar. En Río Tercero lo mismo. Y a veces han pasado tragedias, gente que se mete en lugares que no corresponden. Hablando del río. El río y los arroyos que corren, ¿sí? Corre el agua. Sí. Los lénticos, dijimos, lagos y lagunas. Que no se mueven. Cuerpos de agua quietos, entonces no se mueven. Depende mucho de la lluvia. Nosotros estábamos mirando recién un video de una clase que encontramos ahí por internet para poder ir viendo, y decían ahí, por ejemplo, en los lóticos que tenemos, que comienzan poco profunda en la naciente, es decir, bajito. Cuando uno dice poco profundo, ¿qué es poco profundo? Que es bajo. Cuando uno va y dice, mira qué bajita que está el agua acá, ¿ves? Poco profunda en la naciente, pero después profunda en la desembocadura, empieza a ir cada vez más profundo. Estamos hablando de ríos, arroyos, etc. Y en los lénticos, dijimos que están los lagos y las lagunas. Estos dependen mucho del tema de las lluvias. Estábamos viendo esos videos que dicen, ¿qué pasa en épocas de sequía? En época de Se sequía secaba el agua. se seca el agua, ¿sí? Se seca el agua. Hay algunos, por ejemplo, lagos, lagunas, dice, son creados por el hombre, porque son, a lo mejor, hasta pueden ser artificiales, ¿viste? Que crean un lugar para después convocar a la gente durante el verano, durante las vacaciones de invierno. Uno va y dice, a ver, ¿qué especies tenemos acá? Reservas naturales, Manuel Antonio. Viste que a veces dicen, vamos a ir a una reserva natural. ¿Qué hay en esa reserva natural? Viste que decimos, ¿a dónde va de vacaciones la gente? Y anduvimos por acá por la sierra, había una reserva natural. ¿Qué reserva natural? Había patos, bueno, a veces son naturales y otras veces hay en algunos lugares artificiales donde la gente, o sea, personas construyen una laguna para poder tener ahí animales para ir a verlos. Esos son los lóticos y los lénticos. ¿Qué más? Dios mío, no se termina más esto. Hola, niñas. Bueno, vamos a continuar con el tema de los ambientes dulceacuícolas. ¿Qué se clasifican en qué, Manuel? Lóticos y lénticos. Más fuerte. Lóticos y lénticos. Bueno, lóticos y lénticos, ya dijimos que esta clasificación está dada de acuerdo a qué, según el movimiento de qué. Según el movimiento del agua. Según el movimiento del agua. Unos que tenían el agua estancada, el agua que no se mueve, los lénticos, y los otros los lóticos, que el agua corre como ya explicamos. Dentro de los lénticos, específicamente dentro de los lénticos, se distinguen tres zonas. ¿Cuáles son esas zonas? Litoral, limnética, bentónica. Litoral. ¿Cuál es la parte del litoral? Orilla, agua cálida, poco profunda, abundan los nutrientes y seres vivos, plantas, algas y peces. Anfibios y reptiles. Bueno, la parte del litoral, acá para que lo entiendas después cuando estés estudiando, ¿cuál es la parte del litoral? ¿Qué veíamos ahí en el videíto de ese profesor que explicaba y nos mostraba una foto? El litoral es esa parte de la orilla. Cuando yo voy y me paro ahí en la orillita y empiezo a ver el agua. Y ahí, ¿qué me puedo encontrar? Que el agua está cálida, puedo ver. El agua es poco profunda, es decir, como dijimos recién, ¿cómo es el agua ahí en la orilla? Cálida. Es poco profunda. ¿Cómo se diría si es poco profunda? Es que no, es bajo. Es bajito, hay poquita agua, como decimos bajito. Y después, acá dice que abundan los nutrientes y seres vivos. Ahí veíamos también el video que había plantas, había algas,
hay como que se mezcla en la parte del agua algunas plantitas, ¿sí? Veíamos algas, peces, anfibios, reptiles, entonces es decir, hay vida ahí que la podemos ver, es la orilla. El litoral sería la orilla, la primera parte, ¿sí? Después tenemos la limnética. ¿Cuál tenemos? Capa sub. Espera. No, digo que me pronuncie esto. Limnética. Limnética. Es la capa superficial del agua donde llega la luz y está lejos de la orilla, la parte de arriba llega la luz, porque después vamos a diferenciar aquella es la última, la capa profunda. Entonces tenemos, esta es la capa superficial y esta que nos va a diferenciar de esta, que esta es la capa profunda. Acá llega la luz, y acá no llega la luz, llega poca, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta parte está lejos de la orilla y en esta parte vas a ver que habitan peces y algas, ¿sí? Entonces la limnética, ¿cuál es la limnética? Decime. Capa superficial del agua donde llega la luz lejos de la orilla, habitan peces y algas. Y la bentónica, ¿cómo se pronuncia esto? Bentónica. ¿Cuál es? Capa profunda, poco luz. Capa profunda, poco luz solar está en... ¿Qué dice? Está en contacto con el fondo. Está en contacto con el fondo, peces... Bacterias, cangrejos. Entonces la bentónica, dijimos en la capa profunda, hay poca luz solar, está en contacto con el fondo, encontramos peces, bacterias, cangrejos, etc. Para diferenciar el litoral, entonces, para resumir, la orilla. Ya después la otra, cuando nos vamos metiéndonos más al medio y encontramos la limnética, que es la capa superficial donde se ve la luz. Y la bentónica no, es la parte de la capa profunda donde hay poca luz solar y está en contacto con el fondo, la última parte, ¿sí? Eso es todo. Nos queda lo último, que es el último cuadro. Bueno, Manuel Antonio, ahora en este último tramito ya tenemos acá este cuadro que nos dio la señora Gise. Vamos a ver del ambiente terrestre y el ambiente acuático. ¿Cuál es el ambiente terrestre? ¿Dónde está lo del ambiente terrestre? El de arriba y el acuático es el de abajo. Perfecto. Bueno, como para saber. Vamos a empezar en el punto número 1, en el primer cuadro. Hablamos del agua, ambiente terrestre. ¿Tenemos nada, poca o mucha? Poca. Entonces, poca agua en el terrestre. Sí. En el ambiente acuático, ¿cuánto tenemos de agua? Mucha. Bueno, muy bien. Ahora vamos a la disponibilidad de oxígeno que está en la segunda parte. Disponibilidad de oxígeno en el ambiente terrestre. Mucho. Y en el ambiente acuático, disponibilidad de oxígeno. Poco. La variación de temperatura dentro de lo que es el ambiente terrestre, variación de temperatura, opciones. Casi no varía o cambia mucho. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Para el terrestre? Sí, varía, cambia mucho. Y en el ambiente acuático tenemos de opciones, igual que en terrestre o menor que en terrestre. ¿Cómo es? Muy bien, menor que en terrestre, porque vamos tachando lo que está mal. La intensidad lumínica en ambiente terrestre puede ser alta durante el día o se mantiene siempre igual. ¿Cuál es la intensidad lumínica? Muy bien, es alta en el día. Y después, ambiente acuático, la variación de intensidad lumínica, ¿cómo es? Es siempre la misma. Eso. ¿Cuál es la respuesta correcta? Cambia con la profundidad. Claro, así que vamos a repasar. Ahora léeme vos. Yo te pregunto, la disponibilidad de ambiente terrestre, agua, ¿cómo es el agua? Poca. ¿Y en acuático? Mucha. ¿El oxígeno en el terrestre? Mucho. ¿Y en el acuático? Poco. ¿La temperatura en el terrestre? Cambia mucho. ¿Y en el acuático? Menor que en terrestre. ¿La intensidad lumínica en el terrestre? Alta durante el día.
Y en el acuático, cambia con la profundidad. vamos a saludar ahora a la señora Gise y a la señora Ale. Chao, señor Ale y señor Gise.